Estás escuchando Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. Regresamos entonces aquí en Mundo Sanitarista, siendo las 4:24. Contamos, es un honor y es un orgullo, nos llena de orgullo contar con la presencia de Carlos Adamo, nuestro secretario general de nuestra federación. Para que tenga ¿no tenés retorno? Vamos con el retorno. Es el volumen, Carlos, ¿es el ahí volumen está. ahí? Ahí ¿Ahora no se sí? escucha. Ahora sí. Y por supuesto, contamos con la presencia Buenas, de Estefanía. para inaugurar un nuevo año. Sí. ¿Cómo Recién le va? llegada. Bien, bien. Estuvimos ahí con Carlos. ¿Estuvieron? En un plenario de la CGT de regionales. Ella tiene la suerte, ¿viste? Ella va. Es una cosa de loco. Ella va a los lugares a donde uno quiere estar. No, es que está bien porque va representando a las mujeres sanitaristas. Y está todo. bueno que esté. A mí que yo esté no tengo ningún problema que me represente. Que esté presente la juventud en las mujeres sanitaristas. Exactamente. Así es. Estuvo también nuestra compañera Karina Nabone y Julio Castro, que estuvo en representación de la CGT Berizo Ensenada. Y bueno, nuestro secretario general también, José Luis Lingeri. Así que ahí éramos unos cuantos sanitaristas. Estábamos todos. ¿Cómo lo viste al plenario? ¿Nos querés comentar sobre eso? Sobre lo que usted diga. Bueno, antes que nada, primero saludarlo a todos, a todo el equipo de Mundo Sanitarista, a todos los que conforman este gran equipo, que confieso que cayó muy bien en todas las provincias, de acuerdo a lo que me dijeron los compañeros, así que felicitaciones de parte de Fento, de parte del secretariado. Por supuesto, sé que anduvo nuestro referente político, el flaco Lingeri, con ustedes, pero también él está muy contento por el trabajo que están haciendo. Y es un poco lo que nosotros hablamos desde el comienzo con Estefi, con todos los chicos, con vos, Pablo, para hacer este proyecto de juventud sanitarista a lo largo y ancho del país. Y a mí me reconforta que sea en mi gestión que empecemos a trabajar así, de esta manera, con toda la juventud, que es los pilares que tenemos nosotros dentro de lo que es obra sanitaria. Ustedes son la generación que va a venir, la generación que tiene que estar preparada para los tiempos que van a venir, que van a ser muy difíciles, seguramente como lo son ahora, y esto le va a servir mucho de experiencia, y ustedes mismos se van a recordar cuando tengan ya sus años y digan, che, ¿te acuerdas cuando empezamos Mundo Sanitarista ya por los años 2025, 2024? Entonces, es bueno que continúen así, que continuemos con este proyecto de participación de todos los compañeros jóvenes de sanitaristas del país, que continuemos con todas las charlas, con todos los eventos que hacemos en las provincias. La juventud, siempre que vaya a Fento, el equipo de Fento va a estar presente, si Dios quiere, y Dios mediante. Nosotros haremos reuniones en diferentes gremios donde llevaremos ahí a la juventud y a nuestras mujeres, por supuesto, que son también un pilar importantísimo dentro de lo que es el andamiaje de Fento y todo lo que conforma Fento. Así que juventud y mujeres es la columna vertebral de lo que tenemos nosotros como Fento y el secretariado. Así que los felicito nuevamente. Y con respecto a tu pregunta del Congreso de hoy, fue muy bueno, me gustó mucho, porque se trata del federalismo que tiene que hacer nuestra CGT, nuestra entidad madre, a lo largo y ancho del país. Son más de 78 delegaciones que se normalizaron, de 83 que son, 84. Una gran mayoría. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino, y esto hace a la unidad, esto hace a la justicia social que pregonamos todos los sindicatos a lo largo y ancho del país para con nuestros afiliados, porque de esa manera vamos a ser fuerte
De esa manera, estando unidos, vamos a conseguir poder defender con toda la fuerza necesaria los derechos de los trabajadores, ¿no? Derechos que, de alguna manera, por lo que estamos viviendo en estos días, vienen por el sindicalismo, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Señales... Tenemos un gobierno, y aquí a los jóvenes les digo lo siguiente, no, no hay que confundirse. Si bien es cierto, tenemos un presidente que está haciendo muy mal los deberes, pero no solamente es él, ¿no? Ahí hay un entorno que viene de gobiernos anteriores, llámese Macri, llámese Bullrich, Caputo. Y también todo, hasta la parte militar está también en este tema. Y vienen por los trabajadores, vienen por las conquistas nuestras, vienen por todo lo logrado, porque siempre trataron de ser ellos y no compartir las riquezas que nos da nuestro rico país para con todos, como siempre lo ha hecho el peronismo y con mucha justicia social. Por eso cada vez más estoy orgulloso de ser peronista, cada vez más le agradezco a mi padre que me haya legado esto hermoso que es el peronismo, esto hermoso que es el sindicalismo. Por eso es que vine contento de la CGT de ver tantas regionales que hablábamos el mismo idioma, que hablábamos de defender a rajatabla nuestros derechos, de hacer, de que defendamos y no nos olvidemos de aquellos compañeros que dejaron la vida, compañeros y compañeras que dejaron la vida desde el proceso militar hasta todo lo que hoy estamos hablando, para defender nuestros derechos. Entonces, en honor a todo eso, tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, y ustedes, los jóvenes, en eso tienen que acompañar y tienen que escuchar bien a los que ya peinan canas, a los que ya tienen experiencia y a los que les dicen cuál es el camino a seguir. Por ahí nos apresuramos y tropezamos, propio del entusiasmo y de todo lo que tiene un joven, pero es importante que en el tropiezo siempre levanten la cabeza y escuchen para que después no vuelvan a caerse, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros que tenemos un poco de experiencia, podemos decirle cuál es el camino, cuál es la estrategia y cuál es lo que tenemos que hacer para poder llegar al objetivo que nosotros pretendemos de volver a tener un gobierno que sea del pueblo, un gobierno que sea de la gente, un gobierno que sea de los trabajadores. Entonces, a eso vamos, eso es lo que pretendemos, porque es la única manera de que podamos tener nuestros convenios colectivos de trabajo, podamos tener nuestros salarios dignos, podamos tener nuestra salud en buenas manos, podamos tener nuestra educación asegurada, podamos tener todo lo que se llama la buena convivencia entre todos, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar y concientizar a todos los compañeros que muchos cometieron errores de votar a una persona sin conocerla. Por eso a las personas hay que conocerla. Y en esto hago hincapié siempre de que a las personas hay que conocerla, y primero, antes de darle la mano, como le dieron muchos millones de argentinos a esta persona sin conocerla. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un gobierno que no ve en su país, que no conoce el país, y que lo único que hace es tener relaciones con países que quieren, por sobre todas las cosas, apropiarse de la Argentina.
Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar porque nosotros tenemos un país rico, Dios nos dio un país rico, con mucha riqueza. Dios nos dio hombres y mujeres capaces de poder conducirlo sin que venga ningún otro país a meterse a la Argentina a decir vamos a hacer esto, quiero esto otro. No, tenemos que ser independientes. Tuvimos un José de San Martín que luchó por la independencia nuestra y que nos dio toda la gloria que estamos teniendo. Entonces eso tenemos que cuidarlo, eso tenemos que abrazarlo y no permitir estas cosas que vengan foráneos de otros países a querernos manejar a nuestro país, a nuestra riqueza, a nuestra economía. Entonces a eso hay que decirle basta. Hay que decirle basta y los trabajadores estamos de pie para tratar, unidos todos, de que se den cuenta de que este es el camino equivocado y que tenemos que trabajar para una Argentina grande, libre y soberana. ¿Notas algún tipo de respuesta por parte de la sociedad, algún cambio por parte de la sociedad desde que comenzó el gobierno hasta estas intervenciones que ha venido teniendo, desde que te diga la criptoestafa, que es algo muy asombroso ver en un presidente, ¿no?, que se mete en un escándalo de esas magnitudes, pasando por los jubilados, pasando por la movilización del 24 pasado, que fue realmente asombrosa? ¿Notás algún tipo de respuesta por parte de la sociedad o todavía comprendemos que tiene un apoyo muy importante? No, yo creo que la sociedad se está dando cuenta, no sé si decirte de a poco, pero se está dando cuenta cuando va a una farmacia a comprar un medicamento, cuando va a una verdulería a comprar sus verduras diarias, cuando va a comprar a la carnicería su alimento también, se da cuenta en la educación todo lo que está sucediendo, más esa libre exportación que están haciendo desde el gobierno, donde lo perjudica toda la industria argentina. Se está dando cuenta de todo eso. Nuestros abuelos se están dando cuenta de que cada vez están peor y encima tienen que recibir garrotes y tienen que recibir palizas cuando van a reclamar algo que es justo. Se están dando cuenta. Se están dando cuenta en todo esto. Y lo que hablabas de la criptomoneda, bueno, son cosas propias de una persona que no le interesa un carajo, y discúlpenme la expresión, del país. Él tiene un solo objetivo, que es el personal, de servirle a ser un servil de una cadena neoliberal que lo maneja y que pretende, por sobre todas las cosas, hacer de la Argentina lo que ellos quieran. Entonces, para eso está ahora la CGT, como siempre lo ha estado en todos los momentos en donde la Argentina ha pasado algo similar. Siempre ha estado la CGT presente, porque es la entidad que está día a día y los 365 días del año pensando en los trabajadores y en sus familias, ¿no? Así que tenemos el orgullo de tener una CGT, porque te digo así, porque no lo hay en otro país, y vienen por nosotros porque saben que es la única CGT que defiende, que lucha y hasta dejó la vida por el país nuestro y por todos los trabajadores, ¿no? Sí, no, agregar que en el plenario de hoy, como comenta Carlos, la CGT además comentó un plan de lucha que se establece en el corto y mediano plazo, con acciones que, bueno, por ahí ya son de público conocimiento. El 9, movilización acompañando a los jubilados. Miércoles 9, el 10 va a ser un paro general de 24 horas. En realidad toda la acción gremial esa dura 36 horas. Y me pareció interesante escuchar a todos los compañeros de las regionales. Y una compañera habló y dijo, tenemos que...
digamos, el estado a donde llegamos también es responsabilidad nuestra y tenemos que salir a crear el paro. El paro se construye, se crea, y creo que, bueno, ahora nosotros tenemos, y esto se lo transmitimos a todos los compañeros del interior, que construir el paro. Tenemos que convencer a nuestros afiliados de por qué es necesario parar, de qué es lo que defendemos con el paro, porque también del otro lado están todo el tiempo operando, generando como un demonio del sindicalismo, ¿no? Demonizando la herramienta del paro, la lucha, que es completamente válida, así como la de los jubilados. Así que me parece que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte este tiempo que queda, que no es mucho, son 2 semanas, con nuestras bases para que el paro sea con convicción, ¿no? Eso también lo decía Darek, ¿no? Que no vayan a trabajar porque no hay colectivos, sino con la convicción de estar apoyando una lucha que no tiene que ver solo con nuestros problemas sectoriales, pero de fondo sí está que tenemos una paritaria a la baja, pisada, que tuvimos despidos, no sé, en nuestro caso retiros voluntarios, achicamiento de los puestos de trabajo, una recesión económica que es galopante y bueno, la situación de los jubilados que también la CGT muestra solidaridad para con ellos, ¿no? Todo esto que mencionaba Estefanía necesita una conducción. ¿La conducción de la CGT está realizando, a tu entender, todas las acciones necesarias para contener todo este tipo de acciones y actividades? Yo creo que sí. Acabo de decirte que tenemos el orgullo de tener una CGT a la altura de la circunstancia, trabajando siempre a la par de todos los gremios, trabajando siempre a la par de todo su consejo central. Hoy quedó bien claro en el plenario el marco que dio el plenario de todas las regionales a nivel provincial. Yo creo que da a las muestras de una organización, de ser una conducción que esté a la altura de la circunstancia, y yo creo que son compañeros que ya han transitado muchos años, muchas luchas, y que estuvieron algunos a la par de nuestro conductor y nuestra máxima figura dentro del peronismo, que fue Juan Domingo Perón. Ni más ni menos. Así que de ahí venimos, y de ahí están estos compañeros en la conducción, que creo que es lo mejor que le puede pasar a la CGT, y lo mejor que le puede pasar a la República Argentina, tener esta clase de dirigentes, como nosotros tenemos el orgullo, por ejemplo, de tenerlo a nuestro querido Flaco Lingeri. Por supuesto. Así que yo estoy conforme, contento, y trato por todos los medios de decirle a ustedes que sigan trabajando en ese sentido, que sigan redoblando los esfuerzos como jóvenes que son, y que no claudiquen en absolutamente nada, que informen, porque la información es importante dentro de los sectores, a todos los compañeros. Hay muchos compañeros que se equivocaron cuando votaron. A esos compañeros les digo que vuelvan de nuevo a sus raíces, que vuelvan a la pertenencia de lo que es la organización sindical, que se acerquen a los gremios, que en los gremios tienen compañeras y compañeros jóvenes que lo van a aconsejar, y lo van a hacer que vayan por la senda de lo que es la justicia social y de lo que es la defensa genuina de los derechos del trabajador, ¿no? Siempre desde que vivo las crisis, escucho que el peronismo ha muerto desde aquel fatídico 2001, donde luego tenemos otra narrativa, otra manera de contar y de pensar las cosas. Y en estos tiempos, salvo por este comienzo de año que hemos tenido, se ha vivido momentos de zozobra realmente, pero me das una expectativa bárbara. Me das una confianza bárbara, porque me parece, y eso es lo que necesitamos, me parece. Necesitamos creer que realmente es posible, creer que si aunamos los esfuerzos. Sí. Yo creo que todo es posible. Yo creo que todo es posible cuando
cuando vos estás viendo que en anteriores años ha pasado algo similar o peor y salimos adelante. ¿Y cómo salimos adelante? Con la organización sindical. Salimos adelante con nuestra CGT, salimos adelante con nuestros sindicatos. Siempre vas a encontrar un problema que tuvimos y una solución a la par. Y esa solución siempre te la da el sindicato. Por eso no hay que perder la fe ni la esperanza. Siempre hay que tenerla bien dentro del pecho y seguir luchando. Seguir luchando y concientizando, informando a los compañeros, porque lo mejor que pueden hacer ustedes es informar, concientizar para mantener a todos los compañeros y compañeras unidos, porque la unidad hace la fuerza y hace a la solución. Así que yo me alegro de estar en este programa, en este primer programa 2021, con todos ustedes, con estos queridos jóvenes y a los jóvenes de todo el país sanitarista, un abrazo fraternal de parte del secretariado de la FENTO, de parte de nuestro querido referente político, el Flaco Lingeri, que los quiere muchísimo y que él apuesta muchísimo en la juventud, como quien les habla. Un abrazo fraternal y que Dios los bendiga a todos sus hogares sanitaristas. Muchísimas gracias. Estamos con el compañero Ramiro Sosa para hablar sobre el congreso que hemos tenido y, por supuesto, con el presidente de la Caja Complementaria. Todos los conocen porque nos ayuda y nos da una mano importantísima a todos. Dani Navelo, ¿cómo va? Bien, Pablito, gracias. Un gusto, Ramiro. Y acá estamos para que gusten. Muy bien. Vamos rápido, Rami, si te parece bien. Nos comentás un poco de qué trató este congreso, este encuentro que hemos tenido los sanitaristas de toda la República. Exactamente. Tuvimos la semana pasada, buenas tardes a toda la oyentada que todavía no lo puedo saludar, solamente me peleé con Pablito del otro lado del vidrio. Así es. Pero bueno, hace poco nuestro trabajo con ese también. Está muy bien. Ponerlos la gorra, como se dice en el barrio. Pero bueno, nada, la semana pasada tuvimos congreso de la FENTO, sesiones ordinarias y un acto eleccionario, el número 48, si mal no me equivoco. Así es. Que bueno, pudimos renovar y cambiar algunas de las autoridades de nuestra amada federación. Nos encontramos con compañeros de prácticamente todas las provincias, de todos los confederados en nuestra federación. Hubo votaciones con prácticamente unanimidad plena en la lista votada. Solo 2 votos en blanco. En blanco, abstenciones. 136 y 2. Exactamente. La compañera Estefanía Menzi dio su inicio como vocal de la FENTOS. Y bueno, luego estuvieron ocupando los cargos el resto de los compañeros que ya los conocemos bien y nos vienen ayudando bastante. Pero en particular a nosotros nos llamó la atención y siguiendo con esta tónica de la solidaridad y demás que venimos usando en este programa, nos llamó la atención mucho el resumen, si se quiere, del trabajo anual que viene haciendo la Caja Complementaria. Pensamos este espacio, esta pequeña columna, como bueno, la importancia que tiene que conozcamos nuestra federación, de la misma manera que necesitamos conocer a nuestro delegado, conocer a nuestro gremio, conocer a nuestra federación y todos los beneficios y en cuanto nos ayuda a que nuestra vida sea un poco más sencilla. Él en pocas palabras describe el movimiento sindical argentino porque tenés primer, segundo y tercer grado. Todo incluido. Bien, pero bueno. Para hablar de la solidaridad, hablar de la Caja, ¿es hablar de la solidaridad? Claro, sí. Es la Caja es una síntesis de la mirada que tuvieron nuestros dirigentes de completar la actividad sanitarista en la vida que ya deja de ser laboral. Y la verdad que es sorprendente que esta mirada la tengamos dentro de la actividad sanitarista. Como lo fue también el acto del Congreso, porque ahí tuvimos resumida toda la actividad sanitarista del país, ¿sí? Esto tiene que tener una representación, una significancia tan importante para toda la juventud, para todos los empleados y empleadas de las empresas de la actividad sanitarista, sean estas estatales o sean estas privadas, porque en realidad es una expresión
de esto que estás diciendo vos, de ser solidarios dentro de una misma actividad, de mancomunar las fuerzas humanas, digamos, para llevar adelante la actividad sanitarista a nivel de todo el país. La actividad sanitarista nunca va a dejar de existir, siempre la vamos a tener. El agua, la cloaca, los servicios que estamos prestando son vitales para la vida, para la salud. Entonces, es muy fuerte me ha tocado estar delante en representación de la Caja, pero he estado en otros momentos en representación de los sindicatos, es un poquito esto que decís vos, y a través de los sindicatos de sus delegados. Y nada, hay que dejarse conducir por esas personas, porque son las personas que tienen la mirada integral de lo que es la unidad, de lo que es la solidaridad, de lo que son las cuestiones que tienen que ver para mancomunar la actividad sanitarista de todo el país. Nosotros somos, en mi caso, somos porteños, somos de acá, de la actividad sanitarista de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, pero en realidad estamos recorriendo el país y cada vez que nos encontramos es un abrazo enorme. Y esto fue lo que pasó los otros días en el Club Obras Sanitarias. También una expresión más de lo que nuestros dirigentes pensaron para los trabajadores y trabajadoras de la actividad sanitarista, que es tener un complemento deportivo. El Club Obras Sanitarias es a nivel nacional, digamos, es de localía capitalina, de Capital Federal, pero en cada provincia hay un club de obras sanitarias. Fuimos a La Rioja, estaba el Club de Obras Sanitarias de La Rioja, fuimos a San Juan, estaba el Club de Obras Sanitarias de San Juan. Con lo cual, la mirada completa que tuvieron nuestros dirigentes, que no la tenemos que perder, porque es una mirada social, una mirada deportiva, una mirada que hace a la salud, como es las cuestiones de las obras sociales que tenemos, de la actividad, una mirada que tiene que ver con la actividad que uno deja de tener laboral y pasa a disfrutar de la vida con la caja complementaria, con lo que integra la caja complementaria, con lo que ayuda. Entonces, esta mirada de integración y a la juventud por sobre todas las cosas, nosotros ya estamos de vuelta, pero hicimos un laburo de andar estos caminos y de dejarnos llevar por los dirigentes que nos han conducido en todos estos años. Y el resultado está a la vista, no lo perdamos, no hay que perder esa mirada de lo que tenemos disponible, porque pareciera ser que lo tenemos al alcance de la mano y servido en bandeja, pero ahí han dejado la vida mucha gente para que hoy tengamos esto. Entonces hay que revalorizarlo, hay que disponerlo, porque ese es el sentido, pero no hay que perder la mirada de que ha costado mucho conseguirlo, ¿sí? Esto un poquito a priori lo que tengo para decir de este aspecto. Qué hermoso todo lo que nos están contando. A mí por lo menos me emociona mucho, porque aún muchas veces me cuesta poner en palabras algunas cosas que siento. Y el otro día te estaba escuchando, cuando estabas dando... Era información técnica. Uh-huh. Pero detrás de toda la información técnica y todos los números que vos estabas aportando, porque fuiste a dar un balance justamente de lo actuado, hay mucha gente que se ve beneficiada con todo eso. Claro. Entonces, y quizá como no lo vemos, no se hace muy palpable. Pero realmente la importancia que tiene, sostiene, de alguna manera, sostiene la vida cuando vos dejás de laburar. Exacto, totalmente. Ni más ni menos. Eso es lo que representamos en la caja, es eso. Y realmente con un valor muy grande, porque los compañeros... Algunos lo utilizan para decir, yo con la caja pago la obra social. También el sindicalismo, el gremialismo ha ayudado ahí para que podamos ir a obras sociales, no yendo al PAMI o a usar la obra social del PAMI y poder usar la que son de la actividad sanitarista. Lamentablemente tengo conocidos que van al PAMI. Claro que sí. Y es un desfalco muy importante. Las dificultades para obtener prestaciones hoy en día... realmente hay situaciones que son agobiantes y son muy tristes. Creo que toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, me parece que tiende toda la balcanización del movimiento obrero. Fíjate que tenemos una reforma del 94 en donde se sembraba eso, porque los recursos naturales dejan de ser del Estado-Nación para pasar a ser parte de las provincias. Uh-huh. Yugoslavia.
bueno, no sé si muchos chicos quizás no conocen ese nombre, ¿no? Argentina en el Mundial de Italia 90 jugó contra Yugoslavia. Le ganamos por penales, sí, gracias Goico. Maradona erró, partió el primero el Diego y erró. Y Pedro Troilo también. Ahora, dejó de existir y la balcanización lleva a que te puedan manejar más fácil. Ujú. Y en donde lo colectivo pierde justamente, la fuerza de lo colectivo está justamente ahí, en estrechar los vínculos. No sé, Rami, ayúdame un poquito. No. A mí esto que vos decís, Pablito, me parece clave, interesantísimo. Y sobre todo un poco cuando pensamos este espacio de diálogo y nos juntamos en producción, porque nada, me siento acá igual en mi rol de productor, más que de acompañante del conductor. Dijimos, bueno, es importante que el grueso de nuestros afiliados de todo el país sepan que existe, primero que existe la Fentos, segundo que está Muy organizada, Muy bien. que tiene una estructura, Muy que se mantiene en el tiempo, que incluso después le vamos a preguntar a Daniel si nos puede compartir algún que otro dato de ese balance, a ver en qué momento estamos, pero partimos siempre de la base de bueno, nada, tenemos que conocer la estructura que tenemos, todos los beneficios que nos da y también las tareas porque para conocer, para defender algo, primero hay que conocerlo. Si yo no conozco lo que tengo a disposición, es muy difícil que pueda defenderlo a capa y espada, como hicieron varios compañeros a lo largo de la historia. Claro, seguro. Uno como joven escucha mucho dentro del ámbito, yo tengo los 30 y cortos, y viste amigos o pares diciendo, bueno, el sindicalismo hoy por hoy no hace mucho. Ese sindicalismo que luchó por las 8 horas, buenísimo, pero el de ahora está enquistado, no aporta. Y bueno, muchachos, eso es porque no conocemos nuestros derechos. La gran mayoría de los sindicalizados que planteamos, es que, mejor dicho yo no, pero que plantean eso es porque efectivamente no conocen los beneficios y por ende atribuciones y deberes que tienen como trabajadores, que eso me parece muy importante. No es trabajar, no es solamente ir a cumplir un horario, sino defender un puesto que es estratégico para nuestro país. Cada uno aportamos en el lugar que nos toca a que nuestro país sea un poco mejor. Pero bueno, siguiendo con esta línea, Daniel, te queríamos preguntar, bueno, ¿qué nos puedes compartir de ese balance que se hizo? Sí, mira, el balance no es ni más ni menos que la expresión del resultado de una gestión y de una gestión que lo que busca es llegar de mejor manera con los beneficios. Cuando hablamos de beneficios hablamos del haber complementario que le damos a las personas que se jubilan de la actividad, de una mejor manera llegar a ellos y haciéndola más rentable a la caja para que pueda de esa manera brindar los beneficios a los que están hoy gozando de ese beneficio y a los futuros que nos vienen. Es cierto que hoy por hoy, digamos, de los que nos aportan a la caja, es un número, es un valor hoy que estamos mirando, que cuidándonos en todos los aspectos, pero es una inversión, hay que pensarlo como una inversión a futuro. Yo cuando tenía 30 años, 40 años, 20 años, nunca pensé que iba a llegar este momento donde estoy próximo a obtener cualquier beneficio de esta naturaleza que es el que vamos a tener después de dejamos la vida laboral. Y nada, hay que seguir contribuyendo porque son las instituciones que van a ser eternas y que van a seguir continuando, porque por eso la caja es una de las únicas cajas, creo que es la única caja que se constituye con los aportes de los trabajadores, solamente con los aportes de los trabajadores. Entonces, entre todos los trabajadores las sostenemos y las mantenemos, y los que estamos a cargo de ellas somos los que lo tenemos que administrar bien, con buen criterio, de producir esa plata, hacerla producir financieramente y de economizar los gastos que tenemos. Lo que me quedó de los datos que tiraste, porque fueron muchos, Sí. pero es que estabas sobrepasando el nivel de la inflación con las prestaciones, ¿puede ser? Exactamente. El resultado del ejercicio que es el 2024, que expresamos en el Congreso, nos está dando un superávit, nos dio un superávit, medido en moneda constante. Esto es muy técnico, pero en términos prácticos lo que significa es que nos dio un superávit de un 19%, un crecimiento patrimonial de un 20%. Esto lo que significa es que con una inflación que tuvimos en el año de 117%, nosotros no hemos
perdido en términos de moneda constante, sino que le hemos ganado a la inflación en el orden de un 20%. No es menor porque es lo que estamos... Es el resultado de lo que buscamos día a día, no solamente Daniel Navelo, sino con el Consejo de Administración que tenemos y con el apoyo de Carlos Adamo por la Federación, porque estamos bajo esa órbita. Permanentemente nos están apoyando y nos facilitan las cosas para que podamos gestionar esto de esta manera. Así que esto es, digamos, el resultado de una gestión que conduce a eso, reducción de gastos y mejora, que es el otro factor, en las cuestiones de los sistemas nuestros, porque estaban muy perimidos, muy antiguos, y los estamos actualizando a la tecnología actual. Así que encima tuvimos ese superávit, pero también tuvimos que hacernos cargo de gastos que son extraordinarios, como claro, es la reestructuración de un sistema. Totalmente. Entonces, inmerso en esas que nos superamos, inmerso en eso que nos superamos del 20%, está también que estamos haciendo inversiones en sistemas, está también que le hemos dado un bono a fin de año a todos los trabajadores, a todos los beneficiarios que cobran la mínima del mismo valor de su mínima, del mismo valor de la jubilación. Está inmerso que nos hicimos cargo de todo lo que son los gastos de los servicios que se han incrementado tremendamente. Y bueno, y a pesar de ello, tuvimos un 20% que le hemos ganado a la inflación y que incrementamos el patrimonio de la caja de esa manera. Bueno, una muestra cabal de que se puede hacer una organización más eficiente sin tener que cortarle la cabeza o pisarle la cabeza a los trabajadores. No, y que la eficiencia, la eficacia y la efectividad también la podemos cumplir. Totalmente. Los laburantes sin ningún tipo de inconveniente. Dani, la verdad, agradecerte, felicitarte, sobre todo porque cada vez que nosotros necesitamos que vengas a participar, siempre estás predispuesto con nosotros y eso la verdad que a nosotros es muy importante porque nadie mejor que vos. Nadie mejor que vos para explicar este tipo de cuestiones que la verdad nos alegran mucho de saber que tiene un valor muy grande para mí. Gracias, Pablo, gracias a ustedes. El agradecido soy yo porque en realidad estar en este ambiente radio que nos lleva a todo el país, expresando la comunicación que necesitamos reforzar de la caja, que la conozcan, es muy valioso, es muy valioso. Adicionalmente aprovecho hemos firmado algunos acuerdos, algunos convenios que a la caja le resultan 0 pesos, pero que son beneficiosos para todos los aportantes, acuerdos con la cadena de Sport Club, acuerdo que tiene un importante descuento en la cuota, acuerdos con el RENAPER para dejar que los beneficiarios dejen de hacer el tedioso trámite de decir que están vivos. Estamos vivos, todos los años teníamos y le suspendíamos los beneficios porque se olvidaban y entonces claro, nosotros no sabíamos si estaban vivos o no, entonces dejábamos de pagar. Bueno, todo eso rompimos, toda esa cadena que no era virtuosa y a su vez también incorporamos beneficios en turismo. Estamos queriéndole acercar al que hoy ya está jubilado, pero también al que hoy está aportando, que ese aporte no solo es muy importante lo que representa, pero que a su vez tenga otros beneficios. ¿Viste cómo se rieron todos? Porque acá están todos aportando. Entonces están todos contentos. Claro, porque por lo menos lo que se aporta que vuelva de alguna manera. Bueno, muy te va a volver en un ahorro con el Sport Club, bueno, te va a volver en un ahorro con el turismo. Pero después el peso importante es que te va a volver cuando vos te jubilaste. Cuando vos, Dios no quiera, tuviste una situación que te invalidó en la actividad laboral, tenés una pensión. Cuando alguien falleció en la actividad, cuando no estás jubilado y la familia no la dejan de a pie, ¿viste? Tiene la pensión la familia. Es una mirada sanitarista, no solamente de los que trabajan, sino de la familia de los que trabajan. Así que en mi parte, re agradecido por esta instancia que me brindan. Y yo estoy materia dispuesta para seguir difundiendo. No, así que me parece espectacular y aparte de nada, me hago eco de una frase que dice siempre José Luis Lingeri, el flaco, de que nos acompañamos a los trabajadores o futuros trabajadores
desde que nacen hasta que dejan de serlo efectivamente. En ese recorrido me parece que el labor que hace la caja complementaria está buenísimo. También ayornarnos, mientras peleamos contra aquellos que no entienden que la solidaridad es el camino, por lo menos le damos algo para que sigan aportando a este espacio. Me parece que es un poco el trabajo que viene haciendo Daniel con toda la caja. Así que, Pablito, para mí me parece que estamos más que bien. Simplemente decir esto para finalizar, agradecerte muchísimo a vos también por todo el trabajo que haces. Realmente con Numa son una dupla que nos hace mucho más fácil no equivocarnos, porque no somos nosotros profesionales en esto, pero sí tenemos la intención de compartir algunas ideas para que la pensemos entre todos y todas. Este largo camino que Daniel acaba de escribir ha costado a muchos compañeros y compañeras incluso la vida. Se ha derramado mucha sangre para esto. Hoy vemos con mucha tristeza que muchos sectores de la sociedad aplauden complacientemente muchas medidas que los afectan a ellos mismos, son víctimas. Promovidos también mucho por muchos medios de comunicación, no como que inculcan el odio, instauran eso. Y se ve mucho en este fenómeno que ha dejado de ser un fenómeno para pasar a ser casi una cuasi realidad, la de las redes sociales. Hoy Ale Franco mencionó a Shakespeare y yo tenía una frase de Shakespeare, justamente, que dice lo siguiente: el odio es un veneno que uno toma esperando que se muera el otro. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque, bueno, nosotros desde acá lo que tratamos de hacer humildemente es promover todo lo contrario. Ha pasado Mundo Sanitarista el día de hoy. Dani, muchísimas gracias. Rama, gracias por todo lo que haces. Azul Alcácer, Estefanía Menzi. En la operación El Killer, ese amarillo. Allá está Matías Pérez, está Numa Bustos. Ale Franco, sos el mejor enganche, hermano. Yo te quiero todo el tiempo. Carlos Adamo, José Luis Lingeri, muchísimas gracias por permitirnos hacer esto que nos gusta tanto. Continuamos con Mundo Sanitarista y en este caso vamos a estar conversando con Pablo Besic, que es el secretario de Juventud de la CGT Regional Lanús. Le pedimos un fuerte aplauso para él. Además, el compañero es delegado ¿en qué zona? Distrito Lanús. Distrito Lanús también para todos Correcto. Los compañeros de AISA que también se desempeñan y compañeras que se desempeñan en ese lugar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Antes que nada, permítanme mandar un fuerte saludo y cariño Bien. a todos mis compañeros y compañeras del Distrito Lanús, a todos los amigos, amigas, familiares que mandaron mensajitos de buena onda en el día de hoy. Nada, siempre es un aliciente y además si no lo digo... corro riesgo de volver totalmente. No pasa mañana. Exacto. Bien, contento de volver, de escucharlo, de participar, me encanta. Es casa, estoy en casa. Por supuesto que sí. Totalmente. Por supuesto que sí. Lo comenzamos juntos esto y está para que así sea. Está para que así sea. ¿Algunas cuestiones que nos quieras mencionar de la regional? Bueno, sí, en principio quiero mandar también un fuerte agradecimiento al secretario general de la regional, Sergio Jerez, del Sindicato de Camioneros. Hoy también estamos en un proceso de normalización, hoy también camino a secretario general en una suerte de triunviro. Bueno. El compañero turco Rubén Aguiar de Panaderos, un gran compañero con muchos años de militancia y formación. Compañeros, muchos otros compañeros, perdón porque me voy a olvidar, son muchos los compañeros de la regional, mencionarlos a todos es complicado, vaya para todos ellos un cariño especial. La realidad es que son compañeros que abren el espacio a la participación de los y las jóvenes que están interesados en la actividad sindical. ¿Sí estás observando eso? ¿Estás viendo eso? Sí, desde el momento uno. Buenísimo. Desde el momento uno. Mirá, si querés, después vamos viendo cómo va yendo la entrevista, pero si, por ejemplo, en una suerte como de raconto histórico, yo arranco a participar a fines de 2018, a mediados de 2019 se hace la normalización, donde a nosotros nos toca la responsabilidad de llevar adelante la Secretaría de Juventud de esta regional, como bien digo, Avellaneda Lanús. Y la realidad... Sí, por Saludamos a Estefanía Menzi, que acaba de llegar al programa, y Matías Pérez. Grandes compañeros. Entonces... bueno, retomando esto que te digo, la realidad es que ha habido una apertura fuerte a los compañeros y como te decía, a 6 meses de 2018. participar...
nos dan una responsabilidad, obvio que tiene que ver también con una responsabilidad. Digo, la responsabilidad no se la dan a Pablo, yo siempre sostengo esto, se la dan al sindicato, a la federación a la que uno pertenece, porque hay un compromiso que trasciende el nombre personal, sino que hay una institución respaldando tus acciones detrás. Exactamente, a los cuales, que digo, esto también me parece súper interesante, súper interesante. Yo arranco a trabajar en AISA en 2012, podría decir que en 2014, desde 2012 siempre participé activamente en todas las actividades que podía de mi sindicato. Movilizaciones, discursos, digo, no sé, actos, o sea, cada cosa que se llevaba adelante en mi sindicato me gustaba estar. Porque vengo de una familia que lo interpela esto, ¿no? Trabajó mi abuela, mi mamá en el distrito Lanús. Mujeres. Mis papás, exacto. Mis papás se conocieron en el distrito Lanús. Bueno, a mí me interpela mucho esta actividad. Entonces, la actividad gremial era algo que me representaba. En 2014 arranco a estudiar en la Universidad de Lanús, lo cual profundiza la formación política que uno venía recibiendo, y en simultáneo recuerdo la campaña de 2015 como el gran comienzo de la participación militante gremial de uno. Recuerdo militando con compañeros la boleta de Daniel hoy. Daniel se pasó para otro lado, pero bueno. Sí, todos estuvimos militando. Vos te referís a Pichichi. Pichichi, sí. Bien, muy bien. Correcto, al Pichichi del gol. Bien. Y la realidad que, bueno, en ese contexto fue como la gran actividad, ¿no? Recuerdo eso como un fogueo en la calle. Más allá del candidato, yo lo recuerdo con la misma intensidad. Qué campo fértil para militar, para laburar, para ir a los sectores de trabajo. Era tiempos muy, muy distintos. No sé si vos lo notás también. Sí. Perdón, yo tengo el vago recuerdo de que arrancamos tarde. Igual hoy, así, a mirarlo a la perspectiva, arrancamos tarde a militarlo cuando nos dimos cuenta de que de verdad estaba en riesgo la continuidad o el cambio de paradigma. Digo, 2 meses antes salimos a militarlo. Con estas operaciones mediáticas. Las empanadas, cortando la calle, no sé si se acuerdan. Sí. Fue como algo que le pasó a toda la población, no solo a nosotros, que dijimos, para. Guarda, porque... Sí, había un debate continuo y me acuerdo que, si no me equivoco, ganaron por un 2%. Fue Sí, un pelito. Fue Que la batalla fue también ahí en la provincia de Buenos Aires, un poco, entre la disputa que hubo también hacia interna del movimiento entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Con operaciones judiciales en el medio, La Morsa, mediáticas. que después se descubre que no, como con Lula, el Como Lavallato, todo, que después se como descubre que no. Exacto. Como las acusaciones que le hacía algo, que después se descubre que no. Y que te meten una expresidenta en cana y efectivamente está en cana. Bueno, es gratuito atacar a nuestros dirigentes. Digo, nosotros que pertenecemos al ámbito gremial, la denotación. Veces recibimos. Exacto. Estamos, me parece que primero nosotros, en el nivel de puteada general, a nivel sociedad argentina, creo que el dirigente sindical es el que viene primero. Bueno, ahora, y esto te iba a preguntar. Sí. Se suman a participar, te dan la posibilidad. ¿Hay pibes que se suman por fuera de lo que es el ámbito sindical? ¿Podemos nosotros tener algún tipo de perspectiva y de visión de sumar a compañeros y compañeras? Bueno, como es la propuesta del Papa, ¿viste? No se queden únicamente en las organizaciones de ustedes, sino que salgan también por los demás que están todos excluidos. Coincido, creo que hay procesos, ¿no? O sea, hay procesos en cuanto, por ejemplo, en cuanto a juventud. Retomando el trabajo de la Secretaría. Como decía, en 2019, yo en 2019 me toca ingresar, por un lado, como delegado en mi distrito, después de la elección, abril de 2019, y a mitad de año, mayo, junio, como en el rol de la Secretaría. Nos toca la responsabilidad del rol de Secretaría. A partir de ahí arrancamos un proceso de tratar de empezar a juntarnos, pero bueno, claramente la fecha nos juega en contra porque después de eso viene la pandemia. La pandemia es un momento donde yo destaco muchísimo, pero muchísimo, el rol del dirigente gremial, del delegado, porque éramos literalmente una suerte de eternautas, no por el viaje del tiempo, sino en el salir a no sé con qué me puede pasar. Salgo de casa, voy a buscar los remedios a la farmacia del sindicato para llevárselo a los compañeros, los dirigentes con sus respectivas reuniones, y vos salías y sabías que salías, pero no sabías
en qué condiciones volvías a tu casa, con qué te podías encontrar. La ciudad estaba absolutamente desolada. Algo de eso me hizo acordar la serie. Pero digo, pandemia de por medio, obviamente complicó muchísimo y retrasó muchísimo el proceso de amalgamar esa juventud entre compañeros. Además, recordemos que el movimiento obrero está, digamos, de alguna manera conformado por una amplia gama de sindicatos, de representaciones, y tiene sus complejidades internas, sus tiempos. Entonces, a veces vos estás avanzando en un sentido y explota un conflicto y, bueno, obviamente todo lo que estábamos trabajando se supedita a ahora trabajar atrás del conflicto. Un cambio de Porque prioridades. nuestra agenda convive con los problemas cotidianos. Emergentes. Exacto. Constantemente, aparte. Exacto. A partir de ahí yo lo que diría es que el puntapié fundamental para motorizar esa juventud fue, yo lo pondría a mediados del año pasado. ¿Por qué? Porque había una intención de juntarnos, pero a mitad del año pasado se lleva adelante el primer plenario federal de juventudes sindicales. Y a partir de ahí nos toca ir en representación como... Recuerdo que hablaste. Exacto. Me tocó la responsabilidad. Sí. Y muy bien. Súper difícil, digo, parece sencillo, pero subirte a ese Escuchame, te está mirando Vallese de frente ahí. Nuestros dirigentes. Porque Vallese está mirando el escenario, justamente. Terrible. Lo cuenta el muchacho que nos hace la recorrida, que no recuerdo el nombre. Steffi, ¿vos te acordás el nombre de Marito? Que justamente siempre te dice que está Vallese mirándote para que no digas pavadas, ¿no? No, totalmente. Como para dejarte tranquilo para colmo, ¿viste? Sí, no. Y recuerdo eso, fue un momento como súper importante, ¿no? Y a partir de ahí pudimos como motorizar, empezar a juntarnos. La idea era, por ejemplo, organizar reuniones en los distintos sindicatos de los compañeros referentes de juventud que comenzaban a participar. Entonces íbamos, no sé, a Panaderos, íbamos a Sutiaga, íbamos a... De paso los voy nombrando a los compañeros que le pusieron un montón de cuerpo y se lo siguen poniendo. Porque obviamente todo prospera en un trabajo en equipo, lógico. No, acá y en soledad, no hay ningún iluminado. En soledad no tiene sentido. Total. Muy bien. Entonces, digo, volviendo a esto, en ese arduo trabajo en equipo, empezamos a visitar las distintas casas de los sindicatos hermanos. A partir de ahí, la idea era darle presencia también, escuchar al dirigente, al secretario general de esa seccional o ese sindicato, que tuviera un espacio para plantear, para escuchar, porque nosotros decimos que la juventud es una militancia constante, pero eso no implica que nosotros somos los dueños de la verdad o que tenemos que desconocer nuestro pasado. Fundamentalmente todo lo contrario. Quienes no conocen su historia están condenados a repetirla, con lo cual estamos obligados a escuchar y aprender de nuestros compañeros de más trayectoria. En todas las reuniones tratando de que esté presente el secretario general de la regional, charlas con compañeros con mucha formación, como el Turco, que atravesó momentos importantes del movimiento obrero. El Turco Rubén Aguiar es del sindicato de Panaderos. Yo le digo el Turco porque, bueno, es en CGT, en la nacional, es súper conocido, pero, bueno, claro, es un gran compañero, por eso digo, tiene mucha trayectoria en el movimiento obrero y un compañero muy valioso. Por eso digo que se abren las puertas. Es importante rescatar a esos dirigentes. De la misma manera que nosotros rescatamos a nuestros dirigentes, digo yo, claramente comienzo a militar porque hay una decisión político-sindical de la estructura donde José Luis Lingeri dice vamos a crear la Secretaría de Juventud, primero departamento, después Secretaría. A partir de ahí hay un espacio en el cual uno empieza a pertenecer y a acercarse cada vez más al sindicato. Entonces, hay decisiones de nuestros dirigentes que van viendo un poco ese devenir histórico y dicen, este es el momento de avanzar en este sentido. Que de alguna manera potencian las ganas, potencian y le dan impulso a un montón de, actividades que se llevan adelante, que de no ser por esa apuesta en común, de chicos, sí, acá tienen el espacio, utilícenlo, y luego vamos viendo, eso no ocurre.
Está muy Ahí bien nos que lo resalte. conocimos con Pablito justamente cuando Exacto. en la formación sindical que desarrolló la Secretaría de la Juventud, la verdad que... ¿Te acordás que vos estuviste cuando estaba Carlitos? Sí, 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 estabas. yo estuve. Carlos Carlitos Ríos. Sí, gran Ríos. compañero. Yo participé en una Legendario. jornada de formación de ustedes también, hace mucho Oh, tiempo. mirá, qué Sí, lástima y, que también, no. y le daba a Carlos Ríos también. Sí, Gran dirigente, gran Sí, dirigente, gran yo también lo dirigente. Por conocí. supuesto que sí, un y saludo la verdad enorme que- para el hijo, por supuesto. Sí, ¿no? sí, Que- está en el Eh, sindicato. No recuerdo su nombre, Fer. por favor. Fernando. Fernando Ríos, un abrazo enorme para compañero vos. también. Y te felicitamos también por los laburos que haces pintando. No, Sí, sí. Me saco el no, sombrero. está Me mostró siempre. Estefanía los laburos que hace. Qué Es increíble. una locura. Gran Y lo compañera. hacen en los sectores del trabajo. Sí, sí, sí. Además, Carlos, súper reconocido hincha de San Telmo, el Día del Hincha de San Telmo es en honor al fallecimiento de Carlos o al nacimiento, no recuerdo exactamente ahora, pero bueno, yo soy de Doxú de toda la vida y siempre había como una joda ahí de Doxú San Telmo, que es el clásico. Hay rivalidad, claro. Sí, sí, pero bueno, somos rivales, no enemigos, como siempre decimos, pero sí me parece como clave destacar el rol de estos dirigentes que van tejiendo esos lazos, que son los que después nos dan un lugar firme sobre el que pisar, formación. Y voy a decir una frase que le escuché decir al compañero secretario de organización del Sindicato de Municipales de acá de Capital Federal. No me viene ahora el nombre, pero un flaco súper conocido. Que estuvo en escuela sindical peronista y lo escuché en distintas oportunidades. Y él, una de las cosas que planteaba y decía, es importante porque mucho hablamos del trasvasamiento generacional y hablamos de darle ese lugar a los jóvenes, pero es importante que los jóvenes se formen y en eso acompañarlos, no soltarlos a mitad de camino, porque es difícil, digo, es sencillo equivocarse en esta actividad donde vos, que además esto es algo que me tocó vivir como delegado y como militante. Vos te formás. Yo, por ejemplo, hice cursos de formación en mi sindicato. Acá en la FENTOS me tocó hacer uno de negociación y resolución de conflictos espectacular. Hice en la Universidad Nacional de Lanús un curso de delegado gremial. Súper interesante, siempre, digamos, acompañado por mi organización. Por eso digo, es fundamental esto. Y ahora, eso te da conocimientos, pero la realidad de la milanesa es que la formación la tenés ahí, en la base, en el sector de trabajo. Ahí es donde te terminás de fogonear o de cocinar. Puede ser que todo esto que vos planteás es como una caja de herramientas, es un set de herramientas, pero vos tenés que decidir en el momento indicado, cuando sea oportuno, cuál utilizar. Porque si vamos a clavar un clavo con un destornillador, va a estar difícil. Totalmente súper acertado tu opinión, tu comparación, porque coincido plenamente. Es una caja de herramientas que uno va armando y después va descubriendo en qué momento tiene que utilizar cada herramienta. Es complejo, pero al mismo tiempo es interesante. Y como te digo, yo destaco eso porque me parece que a partir de ahí vos vas a tener más herramientas a la hora de buscar dar una solución a un compañero. Después te vas a ir formando en la experiencia y ahí de vuelta es importante que tu organización te tienda la mano, te acompañe. Por eso digo, yo tengo palabras de agradecimiento para todos los compañeros con los que me tocó militar. A mí me enseñaron que la lealtad es un valor crucial en la vida y la lealtad es en vertical, como estamos acostumbrados los peronistas, pero también en horizontal. Hay que ser leales a nuestros compañeros y realmente yo encontré en cada uno de estos dirigentes que he mencionado, ya sea de mi propia organización, compañeros, de paso le mando un fuerte abrazo a mis compañeros de Comisión Interna, a Marcelo y a Sergio. A mí me tocó entrar muy joven en la Comisión Interna de Lanús y ellos con mucha trayectoria, con muchos más años que yo, y enseguida, digamos, me abrazaron y me invitaron a formar parte. Y tuve la posibilidad de que mi voz fuera escuchada, digo, porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que a veces uno al ser joven hay como una lógica de, bueno, está bien, pero todavía te falta. Lo que pasa es que el pero anula todo lo demás. Exacto. Está bien, pero Pero bueno, estás afuera. Entonces,
yo me parece obligación destacar eso. Después, como digo, en el rol de la Secretaría se laburó mucho. El año pasado se laburó realmente mucho. No solo en estas reuniones que decía, charlas, formaciones. Aprovechamos el marco de formaciones a nivel nacional. Digo, en cada formación que salía de la CGT Nacional que nos podíamos sumar, ya sea virtual o presencial, lo hacíamos. Hay un núcleo de compañeros de juventud que le meten mucha gana en la regional de ir, que van. Y fundamentalmente cerramos el año con una actividad que marca ese gen solidario y esa función social de las organizaciones gremiales, de la CGT, que fue una colecta de juguetes que derivó en la entrega de, diría, 100 y pico de juguetes, no recuerdo exactamente el número, pero una colecta que fue un esfuerzo grande para todas las organizaciones que colaboraron, porque la verdad no es sencillo. El año pasado fue un año difícil para que las organizaciones pudieran sostener esos servicios sociales que digo, útiles, días del niño y demás. Entonces, en ese contexto hubo un esfuerzo grande de todas las organizaciones, y a partir de ahí se pudo hacer entrega. Lo pensamos bastante con todos los compañeros, y conseguimos a través de una compañera del sindicato de AMRA, Angelita, que le mando un abrazo también, que participa ahí en la regional, el nexo con la jefa de pediatría y el jefe del hospital Domingo Perón, el más conocido también como Fino Quieto, de Avellaneda, está cerquita del límite con Lanús, y logramos hacer entrega de todos esos juguetes al área de pediatría, para que todos esos chicos y chicas que quizá les iba a tocar pasar una Navidad un poquito complicada con sus papás en una situación difícil, lo que implica estar internado, ¿no? Y que pudieran tener acceso a un juguete. Esas son las cosas que en definitiva uno después, cuando apoya la almohada, le dan esa satisfacción personal. Y recuerdo que ese día encima me tocó tener una asamblea gremial. Como delegado no puedo faltar una asamblea de mi sindicato. Creo que era la asamblea de memoria y balance, porque estábamos cerca de fin de año. Le mandé un mensaje a los compañeros: discúlpenme, no voy a poder ir. Los compañeros se pusieron al hombro enseguida, compañeros de camionero, de panadero, de comercio, de un montón de sindicatos se pusieron enseguida rápidamente al hombro la actividad, la concretamos y se llevó adelante. Para mí es un fuerte orgullo. Por eso destaco el rol de estos compañeros en la regional, abriendo puertas, ¿viste? Que a veces es difícil abrir las puertas por lo que implica, pero ellos siempre abriendo puertas, dándonos el lugar a los jóvenes. Hace poco hicieron un programa de radio contando un poco Hay un programa de radio de un compañero, Pablo Merci, de UPSA, que se llama Tiempo de Turismo Sindical, que lo laburan mucho en la regional. Y bueno, él nos invitó al programa, estuve invitado en el programa junto con Sergio, con el Turco, bueno, con otros muchos compañeros más, a contar un poco el proceso de normalización que se estaba viniendo. Y por eso digo, hay una apertura. Eso es importante, me parece a mí, ¿no? Después, bueno, como digo siempre, estamos en una formación constante, estamos siempre obligados. Ahora, por ejemplo, este año fue un año que comenzó con muchas vicisitudes para nosotros, el año pasado también, pero este año en particular también. Y bueno, obviamente esto implica que a veces nuestra agenda se tiene que adecuar. Digo, tenemos un montón de ideas. Tenemos idea de armar una biblioteca itinerante o digital para que los compañeros puedan acceder a una formación donde el conocimiento es de alguna manera es poder para nosotros en las discusiones que tenemos que dar. Uy, podemos hacer una intersindical de esas, porque bueno, después lo podemos continuar, pero tenemos plataforma para eso. Bien. Bueno, yo ahí estoy bastante, me tengo que como modernizar un poco, porque la realidad es que si bien no pertenezco a una generación, no soy del 60, pero a veces la virtualidad me cuesta, porque, y te iba a decir esto que viene pegadito a lo que hablamos en el bloque anterior, les comento esto. Estábamos hablando un poco de cómo cambia la actividad gremial vinculada a las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes y demás. Y realmente yo como delegado tengo 6 años en el cargo más o menos, pero como digo, militando
más o menos del 2015 para acá, son 10 años que lo pongo como punto de militancia, y realmente veo cómo va cambiando muchísimo la forma, los sindicatos, las organizaciones de prensa de los sindicatos han tenido que modificar su forma de comunicar, sintetizar a veces mucho más lo que queremos decir, encontrar estos caminos, digo, estos programas Esto que estamos haciendo, de radio justamente. stream, son caminos donde lo que se busca es a ver de qué manera podemos seguir comunicando lo que tenemos que comunicar en un nuevo contexto, amparado por las decisiones estratégicas de nuestros dirigentes sindicales que, generacionalmente pertenecen a otra generación, pero adecúan, exacto, adaptan. y se interpelan y están constantemente informados. Y eso obviamente nos pone a nosotros en una situación de obligatoriedad. No, están. Claro, yo cuando hablo con secretarios generales, están mucho más informados que uno, ¿sabes? Exacto. Mucho Tienen un poco más de Exacto. experiencia que uno. Pero totalmente. Uno simplemente trata de, justamente, ¿no? Sintetizar algún tipo de conocimiento. Me parece que en esto que mencionás, este dispositivo nos separa. Me parece que lejos de Conectarnos. Exactamente. Me parece que sí, que la sobreinformación, y sobre todo con información que no te dice de qué, dónde viene, no menciona la fuente, que no se sabe bien, justamente Mucha nada. fake news, mucha deep Me news. parece que sí. Si no tenés una buena Me parece que conexión sí. con la realidad, creo yo que te deshumaniza bastante, ¿no? Te deshumaniza también. Sí, me parece que justamente hacer del individuo un ser cada vez más aislado y más sumergido en sus propias cuestiones, Se lo debemos acá al... creo que es Se la corren muchos estrategia, ¿no? riesgos. Se corren muchos riesgos. Ahora, también tiene algunas pequeñas cosas que podemos destacar. Obviamente. Yo, por ejemplo, recordaba el otro día no sé por qué estaba buscando una foto vieja y empecé a mirar fotos viejas y me llevó a la pandemia, la época de la pandemia, que recién lo traje hace un ratito también y en el bloque anterior también. Estoy como linkeado ahí porque estaba viendo algo y como que me llamó poderosamente la atención. Y Steffi de afuera sí se va a acordar. Pero planteo esto, por ejemplo. Recuerdo que en ese momento de pandemia, por ejemplo, la Secretaría de Juventud empezó a armar un montón de Zoom de compañeros de oficina comercial, de técnica, y estaba buenísimo, porque nosotros hacía meses que no se veían. Sí, no yo se de veían. repente quizá salía por mi rol de delegado, pero en mi rol comercial no. Y entonces era como, necesitamos vernos entre compañeros. Ni hablar después, el rol que hubo en la entrega de la bandina a muchos compañeros, lo hicimos de todo corazón, obvio, porque nos movilizaba. Recuerdo también cuando fuimos a Wilde a cargar bidones de lavandina, la idea era repartirlo en los barrios, era un momento realmente muy complejo, donde no sabíamos hasta qué punto este virus podía ser, sumamente letal en nuestras familias, en nuestros Claro. círculos más íntimos. Realmente era como medio salir y ver qué pasa. Y en ese contexto, la virtualidad como que de alguna manera nos permitió mantenernos. Es verdad que también abrió la caja de Pandora, de la cual podemos decir que nace de alguna manera este gobierno, protogobierno y esta cuestión, ¿no? Por eso digo, tiene como el lado B, el lado A y el lado B estas herramientas. Pero bueno, claramente nos obligan a nosotros también a que nos tengamos que actualizar constantemente. Entonces, por eso digo, la juventud, lo que yo veo de la juventud es que la juventud coexiste con grandes, no voy a decir grandes problemáticas, sino grandes desafíos a futuro de lo que se viene. Como distintos paradigmas a seguir y que cada uno de ellos implica cuestiones completamente distintas. Totalmente. Y en esa línea, retomando una pregunta que me planteaste al comienzo, de si la juventud tiene que salir, la juventud sindical, sí, obviamente, tiene que vincularse con todos los sectores y tratar de ser lo más transversal con la sociedad, que es el mandato que recibimos de nuestros dirigentes. Ahora bien, eso tiene que tener un proceso ordenado, organizado, en el cual nosotros, como digo, sigamos un par de pasos claros. En principio, siempre
poner en conocimiento a nuestro dirigente de lo que estamos planificando, de la idea que tenemos, estar en constante contacto. Digo, me parece, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene ideas que están muy buenas, pero cuando las quiere llevar a la realidad, como que te atolondras un poquito. Entonces ahí el compañero que tiene experiencia dice, pará. Mejor espera una semana más, mastiquémoslo un poco mejor y lo avanzamos la semana que viene. No perdemos nada con una semana. Y a veces como que uno va aprendiendo de eso. Entonces por eso digo, me parece importante destacar como esta cuestión. Y después sí, tenemos la obligación de juntarnos con todos los sectores. La regional Avellaneda Lanús, dentro de la cual la juventud es un espacio más de la regional, participa activamente con encuentros con, no sé, organizaciones sociales, fundamentalmente con la Iglesia Católica, digo, con la diócesis Avellaneda Lanús. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano. Hay muchas actividades que se realizaron en el último tiempo. El mes pasado se descubrió un mural a Francisco ahí en Lanús. Para nosotros todas esas cosas son súper movilizantes, súper convocantes, con más de 200, 300 compañeros presentes al momento de sacar el mural. Bueno, realmente me parece que esas actividades tienen una trascendencia donde no nos estamos hablando solo a nosotros mismos. Y creo que el desafío es un poco salir de esa zona de confort en la que a veces en lo cotidiano nos vamos sumergiendo y tratar de complejizarnos un poquito más la tarea, ¿no? Digo, si lo podemos hacer, tratemos de hacerlo, tratemos de hablar con los compañeros. A mí, por ejemplo, la regional, yo a veces lo hablo con distintos delegados o con compañeros más jóvenes. Che, ¿y qué onda la regional? ¿A qué te sirve? ¿Qué te suma la regional? Es una gran escuela, maestro. Totalmente. Es una gran escuela. Primero es una gran escuela. Te rozás con dirigentes de un montón de actividades y de trayectoria amplia. Lo cual te da un panorama de distintas actividades económicas. Exacto. Que están sucediendo en tu región, que afectan a compañeros que te vas a encontrar después militando ahí al lado tuyo, y que te suma un montón de experiencia, porque bueno, a ver, ¿cómo resuelven el problema los panaderos? ¿Cómo lo resuelven los compañeros de Mata o de UOM? Es la misma sensación que comparto de la experiencia también de Juventud Sindical. Una gran escuela para... Y aparte con una simbiosis entre lo que haces en la juventud y lo que haces en tu sindicato. Porque quizá aprendés de errores de compañeros tuyos desde la Juventud Sindical, che, mirá, me pasó esto, y vos en tu sector de trabajo la podés sortear gracias a eso. Entonces, me parece demasiado virtuoso para no hacerlo lo de la Juventud Sindical. Coincido y te soy sincero, una de las primeras cosas que me permitió fue salir un poquito de la burbuja. ¿Por qué digo esto? Porque realmente... cuando hablamos de las diferencias de gama, de conflictos y de situaciones de trabajadores, a mí esto es una opinión absolutamente particular. Siempre respetuoso de todas las organizaciones y de todas las miradas que hay. Pero a mí en lo particular, si le soy sincero, lo que me permitió ver, amplié la magnitud de mi secretario general, de José Luis. La amplió totalmente. Primero porque cuando llegué era... sí, ¿qué tal? Soy de OSN. El flaco, mandale un abrazo, el flaco. Claro. O sea, primero. Claro. Segundo, cuando empezás a ver a veces las discusiones que están teniendo otros sindicatos, vos decís, che, me parece que nosotros estamos como bastante bien encaminados en este contexto. La venimos piloteando bastante bien. ¿Qué? Tiene que ver con el contexto, el dirigente, los recursos, el territorio, son un montón de variables, el tiempo de trayectoria que hay, bueno, son un montón de variables. El recorrido que le da soporte a lo que vas a hacer. Sí, la historia, ¿no? En sí, de cada sindicato y cada dirigente. Exacto. Pero a mí me permitió como dimensionar mucho más. Dije, che, nosotros tenemos un convenio colectivo así y veo que hay otras organizaciones que quizá con mucha dificultad y peleándola y yendo adelante logran un convenio, pero quizá bastante más escueto y porque su situación o su actividad está mucho más comprometida en ese contexto que en otro. Por ejemplo, no sé, hay actividades que cuando vienen estos gobiernos
son las primeras en recibir ataques terribles. El cuero, el calzado. El trabajador de la carne. La carne. Hay algunas actividades que realmente la pasan muy fulero con estos gobiernos. Y no con un colchón muy amplio para resistir la balacera que tienen Totalmente. que. Entonces está realmente una situación muy compleja de muchas otras organizaciones. Así que te sirve como para salir por eso digo, salir de tu zona de confort. O entrar. Sí, podría ser. O entrar, Podría sí, ser. sí. En muchos casos entran en zona de Entrar confort, al ¿no? territorio, enraizar al territorio me parece que es algo sumamente valioso para un militante, ¿no? Totalmente. Por eso digo esto de, bueno, vos salís de la zona de confort e inevitablemente entrás en una situación donde tenés que adaptarte y estar a la altura de la situación, de lo que exige de la demanda, de lo que situación. exige. Exacto. Entonces, bueno, por eso digo, me parece que todas estas cuestiones a veces en lo cotidiano no las charlamos tanto, pero me parece súper importante. A partir de esa actividad uno empieza a tener una comprensión más grande de su organización sindical, de su federación. Esto que hablaba Nacho de la escuelita sindical, a mí me tocó mucho aprenderlo ahí. Qué bien me hubiese venido la escuelita. Un Nacho cancelado en el sector exacto, un laburo. poco antes. Pero esto de organizaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado. Y te hago una pregunta. ¿Cómo ves la vinculación entre el peronismo y los pibes y los más jóvenes? Del barrio, no solamente del espacio de Aiza, Esbatos. Bien. Penalazo, los ¿viste? pibes del barrio. Sí, Bien. no, le Es complejo. Va a Es patear complejo. No, Hagi, está bien. Rumania 1, Argentina 0. No, bien, me gusta. Dale. Súper complejo, realmente es súper complejo, porque el peronismo hoy nos convoca. Chau, Azul. Chau, chau. Nos convoca a un montón de compañeros y compañeras. A veces como que uno, ves, en estos espacios, entras igual medio en una zona de confort, porque claro, estás rodeado con un montón de compañeros de juventud, que somos todos... Y somos todos Perú. Pensamos Exacto. todos igual, Sí, y exacto. opinamos lo mismo, Exacto. peleamos por lo mismo. Exactamente. Ahora, yendo al barrio, lo que uno ve es la complejidad para, primero, hacerle ver a estos compañeros que los derechos de los cuales... Primero, tenés que ver si el compañero tiene derechos o no. Claro. Porque le estás hablando, si no, no en un sí, en inglés, chino. en un norcoreano, Olvídate. no lo va a entender. Yo no te puedo reivindicar el aguinaldo de Perón si vos no cobras aguinaldo. Si no tenés obra social, si no bueno. tenés vacaciones. Si estás fuera de la realidad, Si no ¿no? tenés una casita para que te tape del frío y cuando haya calor no te muera de calor. Entonces, Exacto, digo, es difícil como reivindicar eso en determinados contextos. Ahora, no imposible. Entonces, la discusión que nosotros tenemos que dar, yo recuerdo una frase que me decía un compañero que decía, bueno, si en el aula no entra la bandera la dejamos afuera y entramos con la convicción, que la convicción es lo que de última, con lo que vamos a convencer y persuadir. me encantó, ese re duro ese. Sí. Y es que en algún punto, digo, me parece que sin relegar nuestra identidad peronista, tenemos que interpelar a esos compañeros y compañeras. Y me parece que estos programas, estas lógicas de comunicación, van en esa línea. Interpelemos a aquellos compañeros que quizá dicen, che, mira, yo no sé mucho qué es el peronismo, pasó hace un montón de años, no Los estoy tan en peronistas que historia. vi, porque también hay que reconocer que los pibes de 20, 30 años, el peronismo que vieron es el peronismo de, Alberto Fernández. Ese es el peronismo que vieron, viejo. Sí. Va a que hacerse cargo también de eso. Bueno, sí. pero Entonces- pará, porque a mí me tocó ver el peronismo de Menem y no por eso, No. reivindico... A mí también, pero después hubo un movimiento obrero y un movimiento político que Contrastó. te mostró otra cosa, me mostró la otra cara de la Sí, moneda. igualmente yo creo Coincido, que uno hace sí. como un filtro de lo que realmente fue peronismo con los que dijeron ser peronistas, ¿no? También hay una especie de contradicción y uno hace una decantación de lo que fueron nuestros dirigentes, ¿no? Si cómo nos representaron en su momento. A mí me decís, Menem era peronista y a mí me hace mucho eco. No, me decís, es que bueno, pará. Pertenecía al Sí, partido. sí, era así. Estaba en el PJ, obviamente. Tigre porque electo, riojano que claro. venía Sí. por la revolución Sí, sí, tal salarial, cual. chabón. Ah, Además, Sí. esas patillas Claro. Si te no es daban... peluca, Me no decís da. Alberto Fernández y yo no lo puedo internamente relacionar tanto con él. Pero sí, estuvo ahí. Bueno, Pasa que esperemos la- que todos esos errores de toma de Claro. definiciones en soledad sean tenidos en cuenta también.
y no se vuelven a repetir. Totalmente. El punto fundamental es que nuestro dirigente, Perón, nuestro dirigente original, por decirlo de alguna manera, el que dio lugar a esto. El que le da lismo. Dijo, exacto, lo que dijo fue, bueno, sí, 30% son radicales, 30%, pero somos todos peronistas. Somos todos peronistas. O sea que de alguna Son todos manera hijos. con esa definición nos mete a todos adentro y dice, bueno, muchachos, el peronismo es algo mucho más amplio de lo que podamos plantear. Trasciende a cada ideología, ¿no? Exacto, exactamente. Ahora, más allá de eso, creo que tenemos la obligación de, por un lado, recordar nuestra historia, porque como dije hace un rato, quienes no la conocen están condenados a repetirla. Entonces, la juventud tiene la obligación histórica de, por lo menos aquellos que así lo sentimos, no podemos dejar de... Digo, el que hoy se define como peronista no puede no formarse en la historia del peronismo. Me parece primero clave. No, está Hay que bárbaro. formarnos, Y ¿sí? sí, en la historia Para dar nacional, esas porque si no, no discusiones. entendés qué está pasando ahora. Es muy difícil. Y si no repetís 70 años de peronismo No, y claro, repetís eso. Y hablan de la grieta y la grieta de ahora. Loco, bueno, mirá, pasaron aviones por esta misma ciudad, Total. por La Plata, por Berizo, por Ensenada, y tiraban bombas. Decime si eso no es una grieta. Total. Bueno, no hay algún tipo de diferencia para que me tiren un par de bombas, ¿no? Por la plaza, ¿eh? Total. ¿Querés que te diga? Total. Pero sí, hoy lo que encontrás es que hay jóvenes que no los convoca el peronismo, que Está muy no bien. los convoca el ismo, que están convocados, hoy veo mucho esto y con preocupación, esta lógica del emprendedurismo que tiene que ver como con bueno, vamos a darle para adelante y ya fue. Vamos a darle para adelante y me va a ir bien porque le voy a poner muchas ganas y eso va a garantizar que me vaya bien. La meritocracia. Y se pierde esta cuestión de como del héroe colectivo, que es en el cual se forja el sentido del delegado gremial y del sindicato, que es, Pablo tiene un conflicto. ¿Qué les parece si nos replegamos? Digo, porque la lógica es esta. ¿Qué les parece si nos replegamos y nos sumamos al conflicto de Pablo y lo apoyamos para que después, cuando tengamos otro conflicto, alguno de nosotros, nos banquemos entre todos? Entonces, buenísimo. Hace un rato decíamos, los dirigentes gremiales muchas veces son los primeros en comerse la puteada. Perfecto. Cuando un compañero tiene un problema en el ámbito laboral, ¿a dónde es el primer lugar que recurre? Al sindicato. Entonces ¿cómo funciona? Bueno, debatamos eso, porque ¿cómo puede ser que algo que discursivamente es obsoleto, en términos prácticos, sea el último bastión o el último escudo contra ese compañero y compañera? Entonces, definamos realmente qué es. Bueno. Y las responsabilidades también, ¿no? Porque a la hora de votar hacemos desastre, como lo que pasó últimamente, lo que viene pasando últimamente, y después a la hora de hacer balanza, todos contra el sindicalismo, ¿no? Me parece que también hay que hacer un mea culpa, hay que modificar, me parece, la narrativa, hay que darle un poco de épica, hay que darle un poco de mística, que me parece que son cuestiones que nos estaban faltando, que no puede, sin dejar de perder la vista objetiva de lo que ocurre en realidad, pero me parece que no estamos teniendo con qué en esta Argentina del 50% de compañeros que trabajan en la informalidad. El 50% del 50%, Sí. vale decir verdad, ¿no? Porque Sí, el 50% está desocupado. Exacto. Tal cual. ¿Qué es lo que te va a llamar la atención de lo que nosotros estamos mencionando si estás atravesando un momento de angustia y de dolor? Porque todos, de alguna manera, acá en esta mesa sabemos lo que no tener laburo en algún momento de nuestra vida. Y además Entonces, la narrativa de eso. la meritocracia, ¿a dónde te lleva, no? A que si fracasa es tu culpa. No, y por porque otra no te parte- esforzaste lo suficiente. Bueno, Por otra parte. eso es lo cruel de la peli. Políticas, La parte cruel. políticas de ampliación de derechos sin políticas redistributivas de dinero te mata. Sí, sí, No sí. va, porque empiezan a pensar que los jubilados, pagando la anticipada, pagando la prepaga de ellos mismos, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, empiezan a levantar la voz sobre esas cosas como si las mujeres tengan la culpa de exigir más derechos a ellas. Que no las maten aquí en este país, porque de eso se discutía. Sí, se sí, discutía sí. Como si la eso- cantidad de femicidios principalmente. Entonces empiezan a tener la culpa distintos colectivos.
Bueno, sin políticas distributivas que fueron buenas antaño y también se agotaron por una falta, una base industrial justamente virtuosa que siga repartiendo todo eso. Bueno, por no tener un Vicentín para competir con los alimentos. Fíjense hoy un Vicentín, lo importante que sería para discutir la baja de otros alimentos, para poder justamente tener una competencia ante el monopolio de todo lo extranjero que está llegando, que estamos comiendo peras del Líbano. Entonces, ¿me están dando instrucciones? Sí. Sí, que... Mensajes de Leemos YouTube los acá. mensajes de de YouTube. los compañeros. No, bueno, nos pobre. están ordenando Sí. desde Bien. la cúpula de la red. Bien, bien, es importante. Una Es granada, importante porque los compas Chile. participan. Además, Caló hoy... 3 veces ya. Bien, Sí, sí, con sí. todo. Hoy tuvimos Hoy una rompiste la marca, Pablo. Me Hoy- parece que hay Un algo rockstar. como. Me parece que hay algo como del operativo retorno, ¿no? De dale, vamos a Es el hacer. operativo Bien. clamor Pablo Bessi. Bien, bien. Lucas Oliver, abrazo Charlie, dice. Hernán Vamos. Sosa. Hernán Sosa, grande. Ese se lo mandó él, yo vi que se lo escribió. Sí, 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 Cambió con mi el otra usuario, cuenta. ¿entendés? Con otra cuenta. No, es fui un Santi- amigo o Santi Caputo. delegado de San Fernando. Lo Muy bien. conozco a Grande. Lucas, lo conozco a Sí, Lucas. sí, Luquitas, un Bien, no es genio. fake, no es Gran fake. persona. ¿Me escuchan, eh? Sí. Bueno, Hernán Sosa, grande Pablito crack, sacate el bigote. Sí, sí, sí. Me gastan con el. Me dicen que es un bigote macrista, lo cual discrepo No muchísimo. tiene nada que ver. Es No tiene igual. nada que ver. No, discúlpame, no. no tiene nada que ver. Fenómeno, Charlie bueno, Tavares, sí. un gran tipo, abrazo enorme, Hernán Sosa. Grande, Muy bien. Hernán, sí, un abrazo un para saludo Hernán. grande a Hernán Sosa. Hernán. Tobías Un genio, del Hernán. Castillo, qué grande mi viejo Pablito. Sí. Pablito loco, jajaja. Mateo Luna, vamos Pablito, abrazo. Celeste Miamonte pone, qué lindo programa. Rodri Escalada, máquina, Pablito, Cori Piola, buenas, buenas. Cristina Menzi puso genios. Carlos Iribarren puso abrazo, Es Carlitos. la madre de Bien. Estefanía De Steffi, Benzi, sí, la que sí. manda La madre saludos. de Un Estefanía beso Benzi. enorme Bueno, para güey. ella y un beso enorme Vamos. para Un mi beso madre aquí enorme de la para- federación que está bajando. Un beso, un saludo. Y mira, si no le mando un saludo a mi vieja, me mata. ¿Entendés? A mi madre Se posta. pudre. Se pudre recontra todo. Mamá, un beso para vos también. Bien, bien, bien. Gracias. Importante. Hermosa nota. Un gustazo tenerte acá. la Gracias, La verdad que gracias, sí. gracias a Acá ustedes. Estefanía Benzi produciendo online. La verdad que ha tenido. Y Nico Petrizo también. Vamos a, ahora enseguida se viene Nico. Bien. Enseguida uf, se viene Nico qué bueno. con el especial del 16 de junio que te invitamos también a que te quedes. Sí, súper, súper, súper. Y nos volvemos juntos en tren. Genial, me parece espectacular. Bienvenidos al tren. Para seguir sumando, para seguir participando, para seguir apostando a una sociedad más justa. Bueno, tenemos distintas entrevistas. En el día de hoy nos hemos dado un gustazo con Pablo Besic, al que lo despedimos con este fuerte aplauso. Gracias, gracias. Vamos a tener una entrevista, como ustedes ven, está en la mesa con nosotros nuestra compañera, nuestra militante y nuestra amiga Mary Ibáñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y también la especialista en ambiente aquí, la licenciada Florencia Vieras, que tiene una invitada en el día de hoy, que es la ingeniera Laura Neirotti. Ella es especialista en Derecho Ambiental nacional e internacional en cambio climático. Y para arrancar ya la entrevista con nuestra invitada Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Estás conectada? Sí. Estoy aquí, chicos. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme. Por favor, por favor. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes Florencia, buenas tardes Mary, ¿no? Era la otra Así es. persona, no los estoy viendo. Mary. Laura, bueno, un placer tenerte con nosotros. Como decía Pablo, en este programa nosotros en este espacio tratamos todos los temas ambientales, de la actualidad, de lo que está pasando. Y un tema muy latente y que a nosotros nos interesa es primero conocerte, presentarte. Sabemos que sos consultora nacional e internacional de cambio climático, así que queremos saber un poquito de vos para que todos nuestros compañeros y la gente que nos está escuchando pueda conocerte. Bueno, claro, rápidamente, yo tengo una formación en ingeniería, hice un posgrado también en Derecho Ambiental, he hecho distintos cursos de calidad y Six Sigma y un máster en Ingeniería de Procesos. A lo largo de mi vida profesional he pasado por distintos rubros, he trabajado en AISA, allí entre el 2008 y el 2011,
en distintas áreas. Inicié mi camino en AISA con el fallo de la CUMAR, que involucraba a AISA en el saneamiento de El Riachuelo, y luego terminé en Planta San Martín trabajando como jefa del Departamento de Calidad de Agua. Luego pasé por el rubro alimenticio, trabajé en el sector minero. He tenido una carrera interesante siempre desde el lado de la sustentabilidad, y actualmente ya van a ser 10 años que trabajo principalmente para organismos internacionales que buscan a través de distintos fondos de financiamiento el desarrollo principalmente de estrategias de políticas públicas. Trabajo para países de Latinoamérica, pero he tenido experiencia en el continente asiático, que buscan principalmente dos acciones distintas. Parecen similares, pero no lo son. Por un lado, mitigar el cambio climático, y por el otro lado, adaptarnos a el cambio climático. La mitigación invita a evitar continuar haciendo acciones que están propiciando el cambio climático, y la adaptación invita a entender que hay situaciones que ya se están transformando en esta nueva realidad, en un nuevo paradigma en el cual nosotros vamos a tener que convivir y nos vamos a tener que adaptar justamente a esa nueva realidad. Adaptar las ciudades, adaptar los procesos productivos, adaptar la forma de consumo de muchos aspectos. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. Yo, perdóname, ella estaba hablando y se me iban ocurriendo preguntas. Sí, a mí también. Es interesantísimo. Discúlpame la poca habilidad, si querés, para presentarte, pero nos veíamos un poco abrumados por tu currículum, porque si tenemos que hablar de tu currículum para presentarte, tenemos todo el programa y no nos va a alcanzar. ¿Sabés qué? Perdón. Yo creo, Pablo, que en esta oportunidad creo que por ahí cambiar el orden de las preguntas. Bueno. ¿Te parece? Bueno, sí. Laura, tengo una pregunta para vos, a ver qué te parece. Yo quería preguntarte a nivel nacional, en lo que respecta a la Argentina, ¿cómo ves el tema de las normativas que tenemos vigente en cuestiones ambientales? Sí, viste que hubo muchos problemas respecto a varios recursos, llámese la ley de bosques, la ley de manejo de fuego, ¿no? Y yo quería saber tu mirada respecto a cómo crees que estas normativas que existen están actualmente, si son suficientes, y cómo están respecto a las normativas por ahí internacionales. Y bueno, conocer un poco tu mirada. Ok, perfecto. Mira, yo lo que te puedo decir es que Argentina, en términos empíricos normativos, estamos a la vanguardia con respecto a otros países en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros tenemos un marco normativo que incluye el cuidado del medio ambiente desde la reforma de la Constitución del año 93-94. Desde ahí se le dio una potestad a lo que es el medio ambiente que en otros países no existe. La existencia de leyes de presupuesto mínimo, por ejemplo, que nuclean a todo un aspecto ambiental, como puede ser, ustedes nombraban la ley de bosque, las leyes de glaciares. Esas leyes tienen esta entidad de ley de presupuesto mínimo. ¿Qué quiere decir? Que corre para todo el territorio nacional por igual. De mínimo se tiene que hacer eso. Se le deja la potestad a las provincias que, si quieren ser más exigentes, tener una ley superadora, una normativa superadora, lo puedan hacer. Ahora bien, para tu pregunta en particular, ¿cuál es el problema? El ejercicio del control y el poder de policía. Que vos tengas marcos normativos en un país en donde tristemente tenemos también un ejercicio de violación sistemática de muchas de las normativas, desde los poderes ejecutivos, desde el poder legislativo y hasta mismo del poder judicial, en donde muchas causas ni siquiera avanzan. Bueno, entonces estamos en esa disyuntiva de un marco legal empíricamente muy robusto, pero que desde la ejecución y el poder de contralor, quizás ahí es donde, a mi entender, está fallando. Porque en comparación a otros países de Latinoamérica, técnicamente, empíricamente, estamos cubriendo con leyes la potestad de cuidar nuestros recursos. Claro, un poco, Laura, esto, ¿no? Que todos los casos ambientales siguen sin fuero ambiental, seguimos sin fuero ambiental y siguen yendo al ámbito comercial.
Comercial, sí, administrativo, Claro. contencioso administrativo, algunos penal, dependiendo si es que efectivamente, bueno, la situación lo amerita, pero la complejidad que tienen las cuestiones ambientales ameritan, así como hay un fuero de familia, para cuestiones puntualmente que implican otros aspectos, la articulación y las sinergias con otras ciencias. Bueno, las ciencias ambientales, además de una cuestión meramente del derecho, cuestiones legislativas y legales en sí, que un abogado las puede abordar, hay un montón de otros aspectos biológicos, físicos, químicos, que requieren de otras carreras, de otras especialidades que en un fuero específicamente ambiental se podrían estar cubriendo de manera plena. Claro. Sabés que a medida que te escuchaba, tenemos entonces, a ver si comprendí bien, un desarrollo normativo en la República Argentina a la vanguardia. La falta de aplicación y de los resortes que de alguna manera harían que eso se lleve a cabo son son los mismos que te impiden tener de alguna manera un nivel que afloje con las contaminaciones y con las distintas cuestiones Claro. que atacan el medio. Y me parece, y volvemos un poco aquí en este programa siempre a lo mismo. Si no hay participación, porque yo las escuchaba recién y aprendo esto de que no estaban en los fueros y ese tipo de cuestiones, y creo que la mayoría de la sociedad también, con los temas ambientales, lo que nos ocurre es que no podemos vincular cómo nos afecta. Entonces, para que vos nos expliques un poco desde lo más básico, que primero, hace falta un poco más de información al respecto y de cómo hacer que la sociedad se involucre en esto, y después, cómo nos afecta. Mira, acá hay algo que es interesante. Nosotros vivimos hoy día una posmodernidad en donde Tremendo. el acceso a la información y el flujo de información Total. es constante. Hoy día nos encontramos con los desafíos de primero entender, o sea, cómo nosotros como ciudadanos de pie podemos filtrar la información, que es verdadero, que no es tan asertivo, sin hablar de fake news o información falsa. Entonces nos encontramos en ese contexto, en un contexto en donde si uno quiere puede buscar, lo que pasa que en tu búsqueda encontrás un montón de cosas, en donde uno tiene que poder discernir qué me sirve y qué no. En ese mismo contexto, las cuestiones ambientales que, como vos bien decís, parecen distantes, parecen lejanas. ¿Por qué? Porque hubo un comienzo del ambientalismo quizás ligado a ciertas causas que sí efectivamente parecían lejanas. En los 90 era salvemos a las ballenas. Total. Por supuesto, Totalmente. las ballenas precisan de una normativa y no tienen por qué ser asesinadas o explotadas de la manera en que se estaba haciendo. Pero eso, si no tenías vos empatía por esa causa en particular y entendías que esa era la única causa ambiental o una de las pocas, no estaba generando esta internalización de la problemática. La problemática ambiental nos atraviesa en nuestro día a día. Para que se den una idea, los principales desafíos de aquí al 2050 establecidos por Naciones Unidas y que en Latinoamérica van a ser temas claves, van a ser el acceso a la energía asequible y de calidad y el acceso al agua potable. Claro. Ok, Impresionante. ok. Si nosotros no tenemos energía y no tenemos agua de calidad, agua potable de calidad, no podés producir absolutamente nada. No estamos hablando de ducharte, de tener el flushing de tu inodoro en tu casa. Que también aquí estamos haciendo un montón de presunciones, los supuestos. Hay compatriotas nuestros, chicos, que no tienen agua potable. Sí, sin dudas. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, esta cuestión empática trasciende primero romper esta barrera que te decía antes. No es solamente cuidar los bosques. Bueno, si yo no vivo en un bosque, ¿qué implica? ¿Qué es el servicio ecosistémico? ¿Para qué me sirve a mí que haya ese bosque? Ese es el trabajo de calidad que se debería estar haciendo, porque realmente lo que nos está ocurriendo ahora de tener desde cuestiones de microplásticos en el agua potable, desafíos aquí de la empresa, del sector que ustedes representan, ¿no? Nosotros hoy día seguimos buscando en un código de aguas, lo acuerdo porque era mi rol dentro de la compañía y el código no cambió y hace yo 15 años que me fui,
de la compañía, seguimos buscando biocidas y fitosanitarios que están prohibidos desde la década del 70 a nivel mundial, pero no estamos buscando glifosato o los clorpirifos que se usan ahora. Entonces, no nos estamos ayornando a estas nuevas realidades porque el mundo cambia tan rápido, las cuestiones climáticas cambian tan rápido, porque ese va a ser el desafío real. Ayornarnos y por ahí tomar un poco de conocimiento real de lo que va pasando, de cómo se va transformando los problemas que van surgiendo y empezar por ahí a investigar un poco más sobre esta transición que tenemos de forma constante sobre el cambio climático, ¿no? Cambio climático, como decía Laura, en cuestión de normativas, en cuestión de contaminantes. Yo creo que es verdad, hay un montón de información en el mercado, un montón de cosas que están a la vista, pero al haber tanto es muy difícil por ahí para el que no está en tema discernir de qué sí, de qué no, y también de hacer una búsqueda un poco consciente y real, ¿no? Así que... Es difícil, Flor, cuando vos lo que querés es quizás llegar con ciertas problemáticas o poner en agenda ciertos temas que si en el común de nuestros compatriotas hoy día la preocupación, y hoy día, a ver, no quiero entrar en la coyuntura actual, pero digamos, históricamente sigue habiendo desafíos de tener trabajo de calidad, llegar a fin de mes, que tus hijos tengan un plato de comida en la mesa, que vos vayas a hablarle de cambio climático parece tan utópico porque es tan lejano, y le queda distante lejos. a tu vida. Sí, totalmente. Te queda muy lejos. Vamos Entonces, a hacer... Mira, quería... Perdón. No, por favor, Sí. disculpame vos. Quería proponerte lo siguiente. Para que luego podamos hacer algún tipo de recorte y de, viralización, si se quiere, dentro de lo que es nuestro espacio. Para los que están del otro lado, los que, me incluyo, no sabemos sobre cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Lo primero que nos puedes decir así fácil y por qué militar, si se quiere, el cambio climático y por qué participar en estas ideas, en la divulgación por lo menos, aportando un grano de arena. Perfecto, mira, en términos simples, el cambio climático tiene que ver con la forma en la cual el clima, y el clima no solamente desde lo meteorológico, el clima entendiendo en los distintos ecosistemas, el funcionamiento de los distintos ecosistemas tal cual nosotros los conocemos, que nos aporta agua, nos aporta energía, nos aporta suelos sanos para poder cultivar y tener alimentos, nos aporta todos los sustentos que nosotros conocemos y que dan garantías de la vida en el planeta y las civilizaciones, los avances civilizatorios que tuvimos, hoy día están siendo alterados. La alteración no siempre es negativa, pero la alteración requiere de adaptación y de cambios. Y eso es cuando hablamos de cambio climático, son estas nuevas formas en las cuales, por ejemplo, lo más visible es los cambios en los regímenes de lluvia. Cómo llovía antes y cómo ahora quizás llueve. Lo que llovía en un mes, te llueve ahora en un par de horas. ¿Cómo adaptamos nuestras ciudades, nuestros... Caso Bahía Blanca, si querés, lo más reciente que me acuerdo. Bahía Blanca ha pasado en la Patagonia, es muy constante, en el norte con los aludes, ¿no? Porque es esto, este volumen, ¿cómo adaptamos la ciudad que quizás tiene un sistema de alcantarillado, de pluviales, pensados para el otro modelo, para una frecuencia de lluvia que eso percola y se evacúa, digamos, se alivia la ciudad en un mes. Bueno, ahora lo tenés que pensar para un volumen de quizás 24 horas. Entonces, cuando hablamos de cambio climático es adaptarnos a esas situaciones. Cuando hablamos de mitigar es que efectivamente hay acciones humanas que potencian algunos aspectos del cambio climático. Que no ayudan. Que no ayudan, claro, que lo potencian y ahí sí es negativamente. Si nosotros no tenemos una cubierta boscosa en los laterales de lugares montañosos y se cambian los regímenes de lluvia, ahí es donde, por ejemplo, se generan los aludes, donde vos no tenés un sustento que
la estructura mantenga la tierra tal cual la conocemos. ¿O qué ocurre? Bueno, a ver, aquí ustedes me van a entender. El Río de la Plata es un caso bastante interesante. Es una excelente fuente de agua porque es muy sencillo potabilizar el agua del Río de la Plata. Es cierto. Pero cuando hay sudestada, se te genera el tapón hidráulico en los mismos desagües. Entonces, ¿cómo me voy a adaptar a situaciones en donde quizás cada vez sea más constante que tenga sudestadas o que tenga estos volúmenes de lluvia? Bueno, ese es un poco el trabajo de los que nos dedicamos a esta estructura de diseño de políticas públicas para entender que la vida continúa, que tenemos que seguir haciendo la vida tal cual la conocemos, idealmente mejorarla para toda la gente que todavía no tiene estas condiciones de vida básica, bajo este nuevo paradigma. Claro, contemplando, como bien dice Laura, todos estos cambios y los que puede llegar a pasar, porque de hecho, me vas a corregir vos, Laura, hay muchas investigaciones que se vienen haciendo hace unos años con el tema de los grandes caudales de lluvia que están cayendo por ahí en un día, o también el aumento de la temperatura año por año que viene siendo gradual, que eso también viene modificando bastante el clima, y yo creo que un poco eso, cuando suceden las cosas en ciertas ciudades, a veces es inesperado porque obviamente la ciudad no está preparada, pero también nadie escucha cuando los profesionales, los expertos vienen investigando o trabajando en esto que haces vos, de la cuestión de la urbanización o del tema de los pluviales, prepararlos para estos cambios que van a venir y que ya están pasando y que por ahí no se terminan haciendo, ¿no? Se hacen cuando las ciudades por ahí quedan inundadas o cuando los acecha realmente las olas de calor y nos quedamos sin energía, que es lo que viene pasando, y ahí nos damos cuenta que ya estamos colapsando los recursos. Bueno, es el gran desafío en las urbanizaciones, el tema del diseño urbanístico, de planificar los avances de las ciudades, entendiendo que la ciudad no puede avanzar, o qué calidad de vida yo le voy a dar a estos nuevos barrios, a estas nuevas zonas en donde supuestamente estoy invitando a la gente a que se mude allí, pero que no tiene los servicios básicos garantizados. Claro. Uno pensaría que, bueno, primero garanticemos que llegue la cloaca, que llegue el agua, que llegue la energía, cuestiones básicas, ¿no? Si no tengo energía no voy a tener internet. Hoy día internet no es un lujo, es una necesidad básica. Por supuesto. Nosotros nos estamos conectando por internet, todos nosotros trabajamos, necesitamos internet. No es para jugar al, no sé, Counter-Strike o como se llama ese juego. O sea, necesitas para trabajar, para estudiar. Entonces, ahí es donde empiezan a fallar estas cuestiones de política pública. Ni hablar en cuestiones, no solamente uno necesita agua y saneamiento, necesitas recolección de residuos, necesitas tener un ponderado de lo que sería el impacto demográfico en crecimiento, sabiendo que, bueno, una ciudad yo la diseño para que sea sostenible por lo menos los primeros 50 años. Claro. Si no, yo ya estoy planificando de forma totalmente ineficiente. Sí. Bueno, en países como, no solamente Argentina, acá digamos hay realmente una desidia bastante notoria en ciertos países en donde problemas actuales está siempre no lo urgente y lo importante. Sí. Y bueno, Totalmente. donde nosotros vivimos siempre con ciertas urgencias, quizás principalmente en la dimensión económica, que cascadea la dimensión social. Entonces siempre no son esas como dos dimensiones que están como en un constante diálogo. Y bueno, y la parte ambiental y la articulación de lo ambiental con planificación estratégica, bueno, siempre queda un poco relegado. Perfecto. Vos sabés que aquí mencionamos en algunas oportunidades un texto que nos gusta mucho repensarlo y compartirlo, que se llama La insubordinación fundante, de Marcelo Gullo, donde plantea el autor que países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, China mismo, han de alguna manera
dado un golpe contra las ideas predominantes y con una ayuda muy fuerte del Estado, bueno, se posicionan de una manera independiente frente a lo que conocemos como geopolítica internacional. ¿Qué te pasa cuando tenemos representantes en la República Argentina? Yo me hago cargo de mi posición, yo no los elegí. También hay que hacerse cargo de que por algo llegaron, ¿no? Me hago cargo de las dos cosas, ¿no? De las dos caras de la moneda. No lo elegí, pero también sé que por muchas deficiencias de decisiones políticas también han llegado por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando lo niegan al cambio climático? Entonces, cuando la narrativa es esto no existe y esto no nos afecta, y estamos escuchándote que, bueno, Claro. hay cuestiones científicas que sí, dicen que sí, ¿no es cierto? Un poco, Laura, lo que decía Pablo, porque hubo un momento que nosotros transmitimos mucho en cuestiones ambientales actuales y hubo un momento, un furor que se decía que el cambio climático era una mentira, que no existe, que los que nos dedicamos fuera de cuestiones ambientales era como una... No, vamos a hacerlo, eran vendehumo. Claro, así, entonces... los trataban así, entonces Sí, ese era el tratamiento. Por ahí, ¿qué mensaje podemos dejar respecto a esto de la realidad del cambio climático, ¿no? Como profesional y no mezclándolo a otros ámbitos, ¿no? También. Claro. Bueno, a ver, el discurso sigue, el discurso anticiencia está teniendo una penetración alarmante en muchos niveles. En Argentina quizás tiene otra índole que con respecto a lo que puede ocurrir en Estados Unidos, pero en el fondo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esta idea de la ciencia no va a venir la solución estaría viniendo de otro lado, una solución a un problema que también se está negando. Claro. Claramente yo creo en el cambio climático, soy pragmática, soy científica, trabajo en esto hace muchos años, hay efectos concretos que ya están viendo. La pandemia del COVID no fue casualidad, lo que ocurre en Bahía Blanca no fue solamente desidia gubernamental o gente que no hizo caso a una alerta, eso fueron las consecuencias. Bien. La consecuencia hizo que nosotros ahora estemos con tal o cual situación. Los brotes de aftosa que están volviendo a aparecer en la Argentina son consecuencia de una política pública que se tomó de dejar de hacer obligatoria cierta vacunación. Claro. Esto ahora está haciendo, no sé si en Florida, en Estados Unidos, hoy día salió, ellos tienen un sistema democrático que es distinto al nuestro, entonces Sí. tienen... Cada los estado tiene estados, como sus independencias, ¿no? Claro, entonces funcionan como estados independientes. La Florida eliminó la obligatoriedad del calendario vacunatorio para chicos, de meningitis, de sarampión. Terrible. Bueno, esos son los discursos anticiencia, porque no es solamente contra el cambio climático, las cuestiones ambientales. Ahí me gustó más, claro. Es realmente un tema de esta nueva, de la posverdad, ¿no? Una nueva ciencia normal aparentemente existe, Sí, que hace que el negacionismo sea muy fuerte. Y a mí me da muchísima pena, me da miedo, porque en lugares de decisión, ¿no? De toma de decisión, se está llegando y se está avanzando con estas posturas. Claramente yo estoy en las antípodas de ese posicionamiento. Las consecuencias están a la vista, negarlo es querer tapar el sol con la mano. El desafío, en mi caso como divulgadora de estos temas, no solamente soy una profesional que trabaja de esto, me dedico a la docencia y me gusta que me inviten a estos espacios también, porque tiene que ver con eso, con la divulgación. Llevarlo a aspectos de una vida cotidiana sin ser alarmistas, pero que claramente la vida tal cual nosotros la conocemos no va a existir en el futuro o en la realidad de nuestros hijos o nuestros nietos. Va a ser distinto, y en eso distinto es donde nosotros tenemos que trabajar para que incluya todo lo distinto, que no sea lo distinto solamente para un grupo que pudo tener acceso a ciertas cosas, sino que para que todos podamos estar dentro de ese nuevo mundo
con estas limitaciones. Ser parte. Acá tenemos un predicador de eso, Pablo, que siempre Laura nos invita, y por eso también un poco de la entrevista, motivado a Pablo, que siempre está demos a conocer qué es lo que pasa, mostremos lo que pasa con nuestro ambiente, con nuestro contexto en general. Así que Pablo lo dice siempre, cómo predicamos con esta información que tenemos, así que a Pablo le encantó. Bueno, perfecto, Pablo, estamos en la misma. Sabés que yo valoro mucho a ustedes que son mujeres de ciencia en este caso, que tengan la amabilidad de bajar toda esta data, esta información, para que nos podamos hacer preguntas, que nos comencemos a hacer preguntas. Me parece que desde ahí tener una pedagogía que tenga que ver con eso, con preguntarnos, para poder aprender y estar un poquito más cerca del conocimiento, ¿no? Me parece que cuanto más conozcamos, mejores decisiones vamos a poder tomar en el futuro. ¿Algún mensaje final que nos quieras dar? Porque sabemos que estás muy ocupada y te agradecemos muchísimo esto, y en cuanto quieras, con Florencia, cualquier tema que necesites volcar, este lugar, Ambiente Radio justamente está a tu disposición. Laura, nos vamos con un mensaje final tuyo y cerramos, si te parece. Bueno, perfecto, Pablo. Sí, a mí lo que me gustaría dejar acá son preguntas disparadoras. Esta idea de los desafíos para adelante. El desafío es algo que deberíamos poder surcar. Me gusta. Y si estamos con las herramientas necesarias desde las ciencias políticas, desde las ciencias ambientales, desde las ciencias biológicas, porque somos un crisol, somos multiexistencia, somos transdisciplinarios, necesitamos de un montón de ciencias distintas para solucionar este problema complejo. La complejidad de las incertidumbres actuales en términos ambientales y de acción climática hacen que la solución también sea compleja. No es imposible, pero sí necesitamos primero empezar a interiorizarnos. Como les dije, los principales desafíos de aquí al 2050, agua y energía. ¿Qué sería de nuestra vida sin eso? Muchos de los oyentes de ustedes para el agua lo tienen, es parte de la vida, es el ámbito laboral. ¿Cuántas veces, qué hacemos si no tenemos energía? ¿Qué hacemos si no tenemos agua? Bueno, eso multiplíquenlo, no solamente por ustedes, por su vecindad, por su cuadra, por su barrio, por su ciudad. Espectacular. Esos son los principales desafíos. Es posible, necesitamos seguir avanzando en esto. La ciencia brinda muchas veces soluciones, a veces es también un poco la que genera los problemas, pero bueno, estamos aquí para seguir adelante en este camino, en donde la ciencia tiene que ser en pos de buscar la solución para los problemas actuales. Y las ciencias climáticas, junto con otras ramas, están apostando a eso. Buenísimo, me encantó. Pasó por Mundo Sanitarista la ingeniera Laura Neirotti, y vamos a un tema y luego vamos con los mensajes. Gracias, Laura. Y por supuesto, agradeciéndote, y bueno, te esperamos nuevamente porque nos encantó. Gracias, chicos, que sigan muy bien. Estás escuchando Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une.